La fisonomía del curato de entrecejo ceñudo y grave se ha vuelto hogareña para la chiquillería de San Isidro. Hay en el corredor ancho y enladrillado algunas decenas de muchachos abstraídos en la sabia palabra del clérigo, el cual breviario en mano explica los misterios de la Santa Madre Iglesia. El alumnado en su mayor parte está compuesto de hijos de cholos arrieros, mayordomos o pequeños comerciantes. El mundo infantil de San Isidro, sentado en altos y largos bancos, se entretiene moviendo en péndulo los pies descalzos o aprendiendo a contar en los dedos partidos, mientras la voz del sacerdote se pierde en la oscura perspectiva de los misterios. Desde que empezaron las clases, el curato se puso olor a hornada infantil, con su panorama de pequeños calzones de casinete parchados el culo, con camisas sucias, con juegos de botones, con trastiendas de galgón donde se amontonan los indiecitos, hembras y machos, llegados de las haciendas. Sigue nomás abusando de mí y apagarás la cristiana mujer. Cuando te acuse tu mal proceder, arrepentida tendrás que venir. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Cholos de Jorge Icaza. Empezando con este video, quisiera comentar un poco sobre mi relación con Jorge Icaza. Este escritor ecuatoriano, que ya es un clásico entre los autores ecuatorianos gracias a su obra maestra Huasipungo, es un autor con el que diría que empecé con el pie izquierdo, porque aunque Huasipungo sea su obra maestra, su obra más conocida a nivel internacional, la verdad es que a mí no me gustó del todo cuando la leí con 14 años más o menos. Así que por eso tuve abandonado a este autor durante varios años hasta que por fin, en pleno 2021, me puse a leer Cholos, que es su tercera novela y también podría considerarse un clásico porque pues se publicó ya hace bastantes años, en 1938. En fin, Cholos es una recopilación de tramas, por así decirlo. Es una novela con varias tramas entre sí que se relacionan por un mismo tema y es la vida diaria de los cholos. Empecemos por el término cholo. ¿Qué es un cholo? Pues se considera al cholo como el mestizo producto de la mezcla entre las razas blanca e indígena. Con una mezcla así ya se han de imaginar para dónde va esta novela. Entre las varias tramas que se van manejando entre sí, tenemos por ejemplo la historia de Alberto Montoya, un joven huérfano que logró superarse a sí mismo más que otras personas de la etnia indígena porque él es de una piel un poco más clara que los indígenas, ya que él es cholo. También tenemos, por ejemplo, la historia de Consuelo, la historia de Lucas, un niño hijo de Peñafiel, el dueño de la hacienda El Pegujal. Así que este niño es de la clase alta, un niño blanco que va averiguando poco a poco sobre su sentido de la vida mientras se va degradando su relación con su padre. Y así otras historias más que aunque se trate de una novela, son como varias tramas que se van entrelazando poco a poco hasta llegar al gran final. En fin, Cholos me parece un poco mejor que Huasipungo en el sentido de que es más entretenida. No sé, no sé si es por la edad en la que he leído esta novela, las diferencias de edades en que incluso leí Huasipungo, pero no sé, Cholos me pareció una obra un poco más entretenida, como que Casa ya no hacía tantas pausas, su lenguaje ya es un poco más fluido y no tan pesado como en Huasipungo, pero pienso que Huasipungo supera un poco más a Cholos en el sentido de la estructura. La trama en Huasipungo
aunque no sea muy entretenida y muy pesada, al menos ahí se nota que Ikasa tenía mejor pensada el camino al que iba a conducir la trama. Ahí en Huasipungo hay una mayor estructura, mientras que en Cholos yo sentía como que el autor andaba perdido. Sí, es cierto que en Cholos Ikasa vuelve a utilizar una técnica ya muy presente en toda su obra, que es que va presentando cierto tema a través de varias tramas entre sí. En Huasipungo todos podrán decir que el protagonista es Andrés Chiliquinga, pero la verdad es que esa novela tiene varias tramas entre sí, como que en un momento la historia se centra en Andrés y luego se centra en otro personaje como la Kunshi, etc. Esta no es la reseña de Huasipungo. Ok, aquí en Cholos vendría siendo primero como que la trama de Alberto Montoya. La novela se va centrando por varias páginas en él y luego tenemos de repente la historia de la Consuelo, la historia de Peñafiel, la historia de Lucas, la historia del Guacho, entre otros personajes. Así va, cambiando, saltándose de una trama hacia otra. Pero en el proceso no llega a haber una relación fluida entre ciertos personajes. Por ejemplo, en algún que otro momento Peñafiel sí que menciona a Alberto Montoya, o Alberto Montoya, por ejemplo, conoce en persona al Guacho, pero por ejemplo hay otros personajes que de repente como que nunca interactúan entre sí, por lo que se siente un poco perdida la trama. Por ejemplo, Lucas y el Guacho son los únicos personajes que conocemos desde niños. Por un largo tiempo, a pesar de prácticamente tener la misma edad, no los vemos interactuar hasta que lleguen a la adultez. Y eso ya es como que en los últimos capítulos, ya es como que un poco tarde para esa interacción entre ambos personajes. Pero en fin, algo que he notado en Ikasa, como ya dije, es la inclusión de varias tramas entre sí. No me parece algo raro, es algo que también Donald Ray Pollock hace. Eso ya lo conté en la reseña de El banquete celestial. Pero lo que me parece que diferencia a Ikasa de Pollock es que cada personaje que va presentándonos es la representación de un tema. En Cholos, Ikasa quiere contarnos todo lo relacionado con la cultura chola, con lo que significa ser de padre blanco y madre indígena. Y para eso es que cada personaje representa una idea. Alberto Montoya representa la superación del indígena por ser de piel más clara, por ser cholo. O sea, Montoya no es alguien que tenga estudios, que se ha preparado. No, pues si él no es blanco, no es mestizo. Pero poco a poco él pasa de ser un indígena más a ser el capataz del Pegujal, a tener en posición laboral un puesto inferior al de Peñafiel, que es el dueño de la hacienda, pero que es superior a los demás obreros indígenas. Los demás indígenas del Pegujal le dicen patrón a Montoya, aunque Montoya sea uno de ellos por su raza. Lucas, como ya dije, es el hijo de Peñafiel, o sea, es un niño de la clase alta y blanco. Entonces, más bien lo que él representa sería la degradación de la relación entre padre e hijo y su conflicto por ser un poco distinto a los demás. Nunca se esclarece del todo si la mamá de Lucas es en serio blanca como Peñafiel o quizás un poco más morena, pero igualmente hay algo raro en la dinámica familiar de la familia Peñafiel. Hay algo raro que hace que Lucas no se lleve bien con su padre ya desde la infancia.
y que esta relación de padre-hijo apenas se desarrolle de manera sana en el momento en que Lucas crece y Peñafiel simplemente le regala un bastón perteneciente a sus ancestros. Un poco rara la familia Peñafiel, la verdad. Consuelo representaría el ideal de mujer indígena ecuatoriana de inicios del siglo XX. ¿Por qué lo digo? Porque es una mujer un tanto fuerte que no anda en ciertos momentos sumisa, pero que en otros momentos sí. En otros momentos sí que le hace bastante caso al marido, más de lo excesivo. El guacho representaría, diría yo, la crueldad de la infancia indígena. Es un personaje que conocemos desde el momento en el que se escapa de la hacienda en la que vivía cuando era niño, porque ha escuchado en los alrededores rumores de que Alberto Montoya es un, es un capataz que sí trata bien a los indígenas, algo raro de ver, sobre todo en el Ecuador de inicios del siglo XX, más específicamente quizás los años 30. La verdad es que Icaza nunca es muy específico con el año en el que ocurre todo, porque la novela se centra en varios años de la vida. Y eso lo tenemos bien claro ya en los últimos capítulos cuando vemos a Lucas y al Guacho siendo adultos. No diré más de qué pasa entre ellos cuando llegan a la adultez. Ok. Algo particular que me pareció haber encontrado dentro del estilo narrativo de Icaza es que es un autor muy crudo. Me parece que esto es lo que hace que Icaza sea considerado uno de los maestros del subgénero llamado indigenismo. Icaza no tiene compasión con sus personajes. Es alguien capaz de narrar cosas bonitas, pero también capaz de narrar sobre todo las cosas más crudas de la realidad. Prepárense para asquearse con esta novela hasta con un parto. Sí, hay una escena en la que una indígena está dando a luz. Y da pinche asco. No mames. Con Icaza hasta un parto da asco. Y para colmo, ese personaje que da a luz ni bien termina la labor y tiene que pararse ahí con el dolor físico a bañar al niño. O sea, así. Y Casa, si tiene que mostrarte maltrato, si tiene que mostrarte dolor físico, si tiene que mostrarte asco corporal, lo va a hacer. Es muy fuerte algunas escenas. Y aún así, Icaza logra de algún modo transportarte rápidamente de un momento crudo a un momento bello, a un momento inteligente sobre valentía, sobre lo que es soportar la vida que a uno le toca. Da igual que las cosas estén así, mal, mal, mal. Igual a veces uno tiene que resignarse y seguir viviendo la vida que a uno le tocó vivir. Abajo en las descripciones les dejo mi Instagram y mi Goodreads. Suscríbanse para más contenido y adiós.